Estamos en comunicación directa con Néstor Urreta Vizcaya, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y nos contactamos con él porque la semana pasada, jueves y viernes, tuvieron un evento más que interesante donde se reunieron los decanos de las facultades agrarias del país para discutir el futuro de esta problemática. Hola Néstor, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por Encantado de contactar. recibirte. La verdad que es un gusto poder charlar unos minutitos con vos y meternos en esta problemática que es tan real y tan dirigida a nuestra región, ¿no? Contame, Néstor, si esto es habitual que se haga entre los decanos, por qué lo hicieron, qué conclusiones sacanos. Te escuchamos. Bueno, mira, somos alrededor de 30 facultades de agronomía de todo el país. Solo la provincia de Buenos Aires tiene 9 facultades de agronomía. Nosotros 3 veces al año tenemos plenarios donde nos reunimos los decanos de cada facultad y secretarios académicos para trabajar en 2 jornadas diversos temas. Ese ritmo lo venimos sosteniendo. Por ejemplo, este año ya nos hemos reunido en Mendoza en el mes de marzo, y en agosto, ahora, la semana pasada, tocó un poco nuestra sede acá en la Universidad de Lomas de Zamora, y recibimos a todos los decanos y secretarios con muchísimo agrado. Es un día y medio de actividad intensa. Aprovechamos que, bueno, el esfuerzo es importante de viajar. Han venido decanos de agronomía de Salta, de Jujuy, Tucumán, han venido de Santiago del Estero, de Chaco, bueno, Córdoba, por supuesto, Santa Fe, hasta de decanos de la Universidad del Comahue. De manera que la representación es muy federal, es muy interesante porque si bien las ciencias agropecuarias tienen muchas cosas en común, también tienen mucha diversidad, y por suerte nuestro país es tan extenso, es tan dinámico, que bueno, el perfil de un agrónomo en la provincia de Buenos Aires no es idéntico y para nada parecido al perfil de un ingeniero agrónomo que egresa, por ejemplo, en Mendoza, en Salta, Jujuy, porque las economías regionales condicionan, porque las propuestas de cada área y cada región tienen perfiles distintos, y por suerte es así. Pero sí tenemos un montón de cosas en común. Eh, Hay varios motivos, nos encontraron esta vez en esta reunión, para que toda la audiencia más o menos entienda. Nosotros hace 2 años, todas las facultades de agronomía de nuestro país entraron en un proceso de acreditación. ¿Qué es el proceso de acreditación? Es un proceso de evaluación del sistema universitario donde nos autorizan de alguna manera a revisar cada institución, ponerla en orden y someternos a una auditoría, que en nuestro caso pasó en septiembre del año pasado. Dentro de esa auditoría, una de las cosas más importantes que hemos adecuado y reformulado son los planes de estudio. Y podemos decir que al día de la fecha, casi el 80% de las facultades de agronomía de todo el país tienen planes de estudio actualizados, acreditados y sobre todo muy a la altura de las nuevas exigencias del mundo laboral. Digo el 80 porque estamos esperando en algunos casos las últimas evaluaciones que están al caer, pero nuestra expectativa y lo que más nos pone muy felices es que en el 2027, cuando comience el ciclo lectivo, el 100% de las facultades de agronomía del país van a implementar planes de estudio nuevos. Planes de estudio que contemplan un montón de tecnologías que el agro ha ido incluyendo y que nos ha costado muchísimo a la comunidad académica, comunidad universitaria, estar a la misma vanguardia que crece el sector productivo. Martín, hay algunas cosas que nosotros desde el ámbito académico se nos pasan, quedamos retrasados. Hay toda una discusión que la podemos dar también, por supuesto, que tiene que ver con las infraestructuras de las universidades, con los equipamientos que tienen las universidades, pero está claro que el sector privado, el sector productivo, con tecnología, con otro poder económico, crece a un ritmo que a veces a las universidades nos cuesta seguirlo, y en definitiva nosotros lanzamos al mercado profesionales que están desfasados
de la realidad, ¿cierto? Pongo un ejemplo, la agricultura de precisión es un área de la maquinaria agrícola que ha avanzado a una velocidad gigantesca. Formar profesionales que estén capacitados para poder asesorar hoy en los procesos de siembra, cosecha, pulverización, fertilización, asociado a la agricultura de precisión, es difícil. Entonces, creo que hemos dado un gran paso primero con la adecuación de los planes de estudio y hemos dado un gran paso también con la unificación de criterios a nivel nacional. Una de las cosas que hemos discutido este viernes es, por ejemplo, la posibilidad de formar profesionales integrales. Esto significa que un alumno comienza a estudiar en Loma de Zamora, pero gracias a este proceso de acreditación puede ir a cursar, por ejemplo, a Córdoba algunas materias, volver a Loma de Zamora y seguir estudiando, habiendo probado materias en Córdoba Claro. que se homologan, por supuesto, al plan de estudio vigente. Entonces ahí cobran mucha importancia algunas materias de economías regionales que potenciarían muchísimo a los profesionales. Un alumno puede empezar estudiando en Mendoza, completar cursos en Córdoba, seguir en Santa Fe y volver a Mendoza a recibirse. Estas cosas nos permiten una interacción muy fuerte, no solamente de alumnos, sino también de docentes. En el área académica también vamos a tratar de aprovechar. Hoy formar un profesional académico en un área definida, lleva mucho tiempo y es muy costoso. Es importante optimizarlo, los recursos en ese sentido también y poder aprovecharlos. También después va a derivar seguramente en todo lo que son líneas de acción en investigación, que es lo que nosotros también estamos tratando de potenciar. A ver, la universidad pública en estos tiempos nosotros corremos con un déficit de financiamiento muy importante. No solamente los salarios docentes se han quedado, sino que hay un retraso muy fuerte en el sostenimiento del sistema educativo para todo lo que es gasto de infraestructura, gasto de mantenimiento. Entonces, hoy más que nunca necesitamos ser muy eficientes en todas estas cuestiones. En fin, esto fue una de las temáticas que el viernes, jueves y viernes hemos discutido muchísimo para poder optimizarlo. Este encuentro además nos permitió, por ejemplo, tener espacios dedicados a lo que es la formación de profesionales bajo aspectos académicos relacionados con la inteligencia artificial. Entonces, hoy la inteligencia artificial en la agronomía, en las ciencias agropecuarias, también viene avanzando a ritmo realmente importante y nosotros estamos en una etapa de formación de profesionales, primero docentes que sepan guiar, tutoriar y llevar adelante procesos de capacitación bajo normativas de IA. Entonces nos hemos preparado, hemos estudiado eso, hemos discutido bastante, hemos escuchado a especialistas y bueno, nos pareció una muy buena actividad para poder, sobre todo los que somos un poco más grandes, y tratar de entender cómo la inteligencia artificial nos está llevando a veces a unos límites casi insospechados de la educación, ¿no? Pero bienvenido sea eso. Néstor, este encuentro que se realizó la semana pasada, ¿es solo, como comentaste, de universidades públicas? Universidades públicas, exactamente, sí, sí. Las casi 30 universidades son universidades públicas. Por supuesto, a veces ocurre interacciones con las universidades privadas. Yo, de hecho, he trabajado casi 20 años en la Universidad de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, una universidad privada, pero hemos interactuado también mucho. Este espacio es solamente de educación superior pública, sí. En este encuentro, las problemáticas y las discusiones se quedan en el nivel de autoridades o discuten cosas que, por ejemplo, traen los claustros estudiantiles? Mira, en general, estas reuniones marcan algunos lineamientos para después seguir trabajando. Yo después lo traslado a mi equipo de gestión, donde los secretarios, tanto el académico como investigación como la extensión, después bajan ese tipo de criterios. Indefectiblemente nosotros somos personas que estamos aquí en la facultad los 5 días de las 6, a veces los 6 días de la semana, 7, 8 horas al día, pensando solamente en los estudiantes, porque la idea
el objetivo por el cual estamos acá tanto tiempo es para mejorar el producto que sacamos. Por lo tanto, hablando de producto por los alumnos, ¿verdad? Sí, Con sí, por la supuesto. disculpa que corresponde a la palabra. Pero nosotros nos preocupamos para que el egresado sea lo más competitivo posible. Por eso siempre las discusiones terminan después en el aula con ellos, porque después redunda en las estrategias educativas, formativas, redunda en buscarles todo el tiempo formas de interacciones con el sector privado, de que ellos puedan hacer experiencias, puedan hacer prácticas preprofesionales. Así que en ese sentido, las discusiones que arrancan y comienzan con quienes hacemos gestión, indefectiblemente tienen que ir al alumnado porque es el objetivo final. Y en ese sentido, las ciencias agropecuarias somos muy pragmáticas en eso. Vamos directamente al hueso, vamos directamente a lo que queremos. La investigación nuestra siempre es una investigación aplicada, sin mucho rodeo, sin mucha vuelta, tratando de buscar el efecto rápidamente, tratando de buscar el resultado que cambie la ecuación. El que hace investigación acá, yo en este caso en mi facultad tengo 60 investigadores full time. Estos 60 investigadores se nuclean en proyectos de investigación en lo que es producción vegetal y producción animal. Pero están investigando y están evaluando cosas para transferir rápidamente al sector privado, al sector productivo, para que después en la reunión con el productor le podamos decir, esto conviene que lo hagas así, así, para buscar resultados rápidos. Entonces, la idiosincrasia propia del agropecuario y del que hace investigación y que hace formación académica siempre va de alguna manera rápidamente al hueso. De eso se trata. Me quedo pensando, Néstor, en cómo están recibiendo a los estudiantes del secundario en el ciclo superior. Ujú. ¿Cuál es la recepción que tienen hoy por hoy? Bueno, tocas un tema realmente quizás el más preocupante que estamos atravesando. Eh, yo, en forma paralela, mientras ejercí la docencia universitaria, digo ejercí porque estos últimos 4 años cuesta entrar al aula a dar clases porque la gestión te lleva muchísimo tiempo. No me quejo, me encanta, me apasiona lo que hago, pero es cierto que me quitó mucho tiempo de aula. Pero yo durante 32 años fui docente también de una escuela agrotécnica secundaria. Ujú. Durante esos 32 años yo he visto, lamentablemente, y lo que voy a decir lo digo con conocimiento de causa, de un retroceso progresivo, sostenido, lineal y negativo hacia abajo del sistema educativo secundario. Por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en la gran mayoría de las escuelas en las que conocí y trabajé. Eh, este es un principal desafío porque nosotros hoy, apenas asumí en agosto del 2022, me reuní con el área académica, secretario académico y prosecretario, dijo, le digo, hay que cambiar el sistema de ingreso. Lo primero que hicimos fue modificar el sistema de ingreso. Lo primero que necesitamos es recibirlos a los alumnos, hacerlos entrar a casa, ¿sí? Recibámoslo y después de a poco lo vamos a ir formando. Nosotros en las ciencias agropecuarias no tenemos exceso de alumnos, como en derecho o en ciencias económicas. Entonces, los que ingresan los tratamos de cuidar. El sistema de ingreso que hicimos fue un sistema mucho más corto, más ágil, más dinámico y, como decimos acá, más amigable. Y de a poco las exigencias se van dando en forma gradual. Cuando yo ingresé a la facultad hace casi 40 años, de entrada, no pasar matemática, química o física, que era muy habitual, dejaba afuera el tendal de gente, Claro. pero los exámenes de ingreso eran duros, eran muy exigentes y había un porcentaje de inscriptos que pasaban. Hoy, con mucha menos exigencia, estamos viendo que los alumnos se nos escurren entre los dedos de la mano cada semana porque no sostienen el ritmo de estudio. Son alumnos con una muy baja resistencia al fracaso. En cuanto un examen no le fue bien, suelen bajonearse mucho. Hay poca perseverancia, poco ritmo de estudio y no son en general autoexigentes. Pero claro, cuando uno evalúa los últimos 10 años de ese alumno antes de entrar a la facultad, se da cuenta que en ningún momento lo han exigido con estudios, con evaluaciones, con exámenes,
o con mínimamente la presión de rendir algún examen. Porque lamentablemente después en la facultad, si les va bien en los parciales, tienen que rendir un examen final. Ujú. Y ese examen final muchas veces se frustran, se filtran en el examen por cuestiones de personalidad, por cuestiones de no saber afrontar ese desafío. Y no es solamente una cuestión de estudio, a veces es una cuestión de saber resolver esas situaciones. Si a un alumno de 18 años durante los últimos 10 años de su vida nunca jamás fue sometido a un examen, a una evaluación o a una presión de tener que aprobar, bueno, es muy difícil que después lo adquiera rápidamente, ¿no? Y la universidad llega para dar ese golpe sobre la vida de estos chicos que realmente es dura. Y cuando digo dura, nosotros acá en Agrarias tenemos un trato bastante personalizado, tenemos un gabinete para acompañarlos, tenemos profesores, tenemos tutores y por suerte, digo, sigo por suerte, un montón de alumnos, ayudantes de cátedra, colaboradores que son más cercanos a los alumnos y los tratamos de ayudar con las clases de apoyo, con las tutorías. Entonces es un trabajo que hay que hacerlo si nosotros queremos retener alumnos, que era impensado hace 40 años cuando yo entré, que cuando vos entrabas, rendías, te fue bien, te fue mal, no le importaba a nadie, te ibas a tu casa con un 2 en la libreta. Hoy poner un 2 es también un trabajo psicológico. Antes de poner un desaprobado en la libreta, te tenés que explicar muy bien lo que vas a hacer. ¿Sí? Entonces, a eso vamos. Estamos con un alumnado con, como decía recién, con muy baja resistencia al fracaso y con poco hábito de estudio. Matemática parece ser una materia imposible de saltear. Botánica, que es la materia, si se dedican a estudiar, seguramente la prueben, pero tienen que poner el otro elemento que es la constancia y la perseverancia. Entonces, nosotros siempre decimos que en el primer año, matemática y botánica lo ponen en jaque en los dos aspectos, en la capacidad de entender y en la capacidad de sentarse a estudiar. Matemática hay que entenderlo, pero hay que ejercitarlo mucho. Y botánica hay que entenderlo, pero hay que sentarse a leerlo. Entonces, ahí tenemos las primeras grandes barreras, Martín, del sistema educativo secundario. Lamentablemente, con mucho dolor, uno lo dice porque yo veo chicos que tienen ganas de seguir estudiando, que le ponen voluntad y ellos mismos se frustran. Y realmente es doloroso verlos porque uno no puede hacer más que seguir ayudando, acompañando, pero la exigencia tiene que estar, la evaluación tiene que seguir estando, ¿no? Me quedo reflexionando con esto que estás diciendo sobre la incapacidad o la poca tolerancia a la frustración y la no constancia, que son cosas que después van a vivir día a día en su trabajo. Claro, claro. Entonces, es fundamental trabajar en ello, pero además, algo que estoy hablando con muchos actores de estas entrevistas, hoy ya no es suficiente con el trabajo tranquera adentro, hay Exacto. que hacer un montón de cosas. Hablamos de comunicación, de economía, de comercialización, que tienen que ver con otras tareas que antes tal vez un ingeniero, un recibido de estas facultades no tenía que tener tan en cuenta. Claro, claro, claro. Bueno, eso tiene que ver también, y está bien que lo mencionas, porque tiene que ver con el cambio del perfil profesional que estamos buscando. Mi especialidad es una materia que tiene que ver con el manejo y el uso de los agroquímicos, ¿no? Tan cuestionado. Mi especialidad tiene que ver con la sanidad vegetal. Entonces yo formo un alumno durante casi 80 horas de un cuatrimestre, donde, o al menos yo me formé de esa manera también, donde teníamos que saber el modo y el mecanismo de acción de unos 250 principios activos que se comercializan. Entonces vos estudiás como loco todo eso. Pero hoy en día, y sabíamos de la parte técnica, éramos realmente muy sólidos. Hoy las empresas de insumos agropecuarios, de fitosanitarios, con los cuales tengo una relación excelente, con más de 20, 25 empresas que hemos trabajado durante todos estos años, muchos, imagínate, muchos graduados Ujú. trabajando en esas empresas, muchos exalumnos trabajando en la empresa, y siguen pidiéndome y recomendándome nuevos graduados. Entonces uno busca en la lista y manda. Pero resulta algo que en los últimos años, últimos 5, últimos 10 años,
una empresa líder me dice, Vasco, ¿tenés un alumno para mandar, un profesional para mandarme? Sí. Busco en la lista, te mando este que es muy bueno, mando. Ese que es muy bueno, según mi criterio, un tipo que maneja y sabe de agroquímicos, sabe de la importancia del uso, pero resulta que lo que la empresa necesita es un buen vendedor. La Claro. empresa necesita que sepa hacer una oferta de trabajo, que sepa hacer una oferta de productos, que se vaya, caiga en la oficina de un distribuidor y le diga cuál es la propuesta económica que tiene. Y el que quiere comprar le tiene que decir, mira, me tenés que mejorar la oferta que me hizo la empresa que se acaba de ir hace un rato. Entonces, ¿cómo manejas propuestas de interés, financiamiento? Y nosotros nos hemos quedado en un perfil absolutamente técnico, muy enciclopedista, de querer entender y conocer todo, pero hoy el mercado busca otras cosas. Entonces, estamos reformulando el perfil también hacia el área comercial, que sepa, primero, que sepa de habilidades blandas para saber hablar, explicar, proyectar, que sepa trabajar en equipo, que sepa de la parte comercial y sobre todo la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a los tiempos que vienen ahora. Eh, en ese sentido, nosotros hemos dado un muy buen salto aquí en Loma de Zamora, porque el año pasado, en septiembre del año pasado, inauguramos el primer laboratorio de agricultura de precisión de una universidad nacional en Argentina, con el apoyo de casi 15 empresas del sector. Pero resulta que ahí hay un cambio muy importante, y esto te lo grafico en esta situación puntual. El profesor que estaba a cargo de maquinaria agrícola en esa materia, cuando yo comencé la gestión, una persona de casi 79 años, me dijo, me quiero ir. Yo de agricultura de precisión no sé, no aprendí, no lo entendí, no lo voy a aprender a los 70 y pico de años. Seguíamos escuchando 4 clases del motor diésel de 4 tiempos y de la mecánica, de los rulemanes, de los engranajes, cuando hoy la maquinaria pasa por otra cosa. Ese cambio de perfil que le dimos a esa materia desencadenó en una materia que hoy tiene la mayor cantidad de alumnos colaboradores. Se encantaron con eso, se sorprenden con eso. Hoy tenemos un laboratorio de agricultura de presión donde nuestros alumnos aprenden a regular de manera remota una pulverizadora, una cosechadora, una fertilizadora o una sembradora desde un laboratorio y manejan programas y prescripciones de siembra tal cual se hace hoy en la agricultura moderna. Ese salto, esa tecnología hay que darla porque si no, yo no puedo seguir sacando al mercado laboral un ingeniero agrónomo que tuvo casi la mitad del cuatrimestre estudiando motores en vez de estudiar otro tipo de procesos. Ese es un ejemplo nada más que a nosotros nos sirvió muchísimo para dar este gran salto en este proyecto, ¿no?, de laboratorio. Hablamos del mercado laboral, te pregunto cuál es la relación que están teniendo hoy con las instituciones. Hablemos de CREA, PRESID, INTA. Ujú. Bueno, si empezamos por esta última, una institución a la cual quiero muchísimo, he sido consejero regional de INTA en Entre Ríos durante 6 años y acá en Buenos Aires ya llevo 4. Es una institución con la cual tenemos muchísima vinculación. Muchos docentes nuestros son técnicos de INTA. Tenemos proyectos de investigación con el INTA y tenemos proyectos de posgrados con el INTA, maestrías. La vinculación nuestra con el INTA ha sido siempre muy natural, muy formal, con mucha territorialidad. Hoy particularmente el INTA está pasando una situación muy, muy complicada, más complicada todavía que las universidades, no mucho más complicada, pero sí más complicada que nosotros, pero el vínculo es sólido, con el INTA siempre es sólido. Eh, Tenemos buena vinculación también con el SENASA, a través de mucha inserción laboral de egresados nuestros y tenemos con el SENASA también un área de capacitación y diplomaturas y tecnicaturas en distintos lugares. Algunas articulaciones con los grupos CREA y también con la PRESID a través de la participación de muchos técnicos nuestros en lo que es el Congreso y en algunos ensayos a nivel productivo en varias zonas de la provincia de Buenos Aires. Hablábamos que este encuentro ha sido completamente federal, y hablando de Sí, federal, me meto en mi pueblo, en mi región. Habíamos comenzado en la previa de la nota
que había novedades. ¿Podés adelantar algo? Bueno, sí, nosotros venimos trabajando junto a la provincia de Buenos Aires, al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Existe un programa que yo lo digo, es un programa que ha cambiado la dinámica de las universidades en la provincia de Buenos Aires. El programa Puentes. El programa Puentes es un programa ejecutado por Jefatura de Gobierno a través del ministro Carlos Bianco y de la coordinación a nivel provincial de Juan Bernardinelli. Programa Puentes lo que hizo fue, lo que hace es financiar proyectos educativos universitarios en toda la provincia de Buenos Aires, desde la creación de centros universitarios, como también el dictado de tecnicaturas y diplomaturas. En nuestro caso, por ejemplo, nos permitió dictar más de 35, 36 o 38 diplomaturas en toda la provincia de Buenos Aires, en más de 20 municipios distintos. Y también establecer proyectos de tecnicaturas. Hoy nosotros tenemos extensión áulica de carreras de 3 años en San Vicente, en Lobos, en General Belgrano, en Ayacucho y hemos comenzado en Lobería el mes pasado. Este proyecto también nos permite hacer un trabajo de extensión mucho más sólido, mucho más fuerte y llevar la actividad académica a todos esos lugares. Te comentaba que al principio nosotros estamos ahora en conversaciones con el municipio de Deró para establecer una diplomatura. Entiendo que la primera propuesta que surgió tiene que ver con la importancia de la industria de semillas en la región o en la zona. Ha sido la temática solicitada. Nosotros llevamos la propuesta que ellos o que cada municipio solicita. Entonces, las primeras conversaciones que yo aún no las he llevado a la práctica, pero sí uno de mis secretarios, es la de llevar a Dero para el mes de septiembre una propuesta de diplomatura. Una diplomatura es una actividad fuerte con unas 70, 80 horas de carga horaria, de manera presencial, el 100% de las horas, y con actividades teórico-prácticas. Nuestra propuesta, al menos lo que yo tengo acá anotado en el cuaderno, que han sido las primeras conversaciones, tiene que ver con el uso responsable de la industria semillera. Ahí hay un montón de temáticas y actividades muy importantes para todos aquellos que están relacionados a la industria de la semilla. Así que bueno, ojalá que esto pueda cerrarse en las próximas semanas para poder ejecutar y comenzar, entiendo yo, mediados de septiembre, encuentros en donde nuestra propuesta es visitarlos 2 días a la semana por semana. Generalmente establecemos viernes y sábados y así durante 8 o 9 encuentros para quizás terminar a fin de año cerrando la diplomatura. Así que bueno, estamos con esa expectativa. Como yo te decía, en la zona hemos estado el año pasado en Henderson dictando una diplomatura en cría bovina, hemos estado en Saliqueló dictando una diplomatura en lo que es procesamiento agroalimentario, hemos estado 2 o 3 veces en América dictando diplomaturas en producción de forraje, la diplomatura en procesamiento agroalimentario también, y diplomaturas en lo que es sanidad de cultivos, como lo hicimos en Trenquelauquen. Así que para nosotros es un placer sacar viernes y sábado nuestras combis con nuestros choferes, con nuestras camionetas y alumnos a veces o docentes para poder acompañar todo el proceso de capacitación en la provincia. La verdad, una excelente noticia para todos aquellos interesados de nuestra región, porque seguramente no va a haber alumnos solo de Heroi, que es foco de lo que estamos trabajando. Claro. Volviendo a este evento que tuvieron la semana pasada, me gustaría que cerraras con las principales conclusiones y los próximos pasos. ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, como te decía, la principal conclusión tiene que ver, bueno, me acordaba que, no te comenté, en la reunión del jueves tuvimos la presencia del ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, el doctor Javier Rodríguez, que explicó el proyecto que el Ministerio de Desarrollo Agrario viene realizando a través de las chacras experimentales con las universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires. Un interesante tramado de articulación que concluye en investigaciones, en actividades de prácticas profesionales y en la publicación de artículos técnicos en la revista
del movimiento, perdón, de la MDA, del Ministerio de Desarrollo Agrario. La presencia del ministro fue muy valorada, muy importante porque hubo mucha interacción para poder establecer vínculos a nivel provincial, pero también a nivel nacional, en distintos ministerios con distintas provincias. Nosotros como universidades nacionales tenemos que buscar distintos actores para poder articular. En el sector público hay entidades que siempre acompañan. Bueno, en este caso a nosotros sí, el Ministerio de Desarrollo Agrario es un área donde articulamos muchísimo. También quería comentarte que en la misma reunión tuvimos la presencia del secretario general de UATRE, José Boitenco, la máxima autoridad nacional. Ahí firmamos un convenio marco entre todas las facultades junto con la asociación, con UATRE. Nosotros ya veníamos trabajando con ellos aquí, tuvimos la posibilidad de interactuar con ellos el año pasado. La propuesta surge porque es muy importante que de alguna manera las facultades, el mundo universitario, en algún momento también pueda prepararse para poder capacitar, en este caso, al peón rural, al trabajador rural, que por supuesto no tiene o preparación o ganas o interés de estudiar en la universidad. Pero sí es muy importante por varios motivos. El primero es la mano de obra calificada y el segundo es el tema del arraigo, ¿no? Tener en muchos lugares la posibilidad de ofrecer gente preparada y capacitada. Yo te mencionaba, por ejemplo, que han surgido propuestas para formar gente. Hay lugares donde las plantaciones frutales necesitan gente que sepa podar, que sepa injertar, que sepa plantar y trasplantar. Bueno, eso se logra, no hace falta estudiar en la universidad, no hace falta estudiar mucho, sí, hace falta una mano de obra calificada. Entonces, ofrecimos cursos cortos de práctica, de entrenamiento, para que esas personas puedan hacerlo de manera exitosa. Cursos que tengan que ver con alambradores, cursos con gente que sepa manejar un tractor, que sepa manejar una cosechadora, que sepa manejar una sembradora. En algunos momentos se hace muy difícil en la vida rural tener esa mano de obra. En algunos pueblos es muy difícil conseguirlos, no abundan y lo poco que hay muchas veces no está bien preparado. Por ejemplo, formar gente que sepa inseminar, que sepa hacer operaciones de castración, que sepa, por ejemplo, utilizar un ecógrafo. Hay preparación de personas que, por ejemplo, sepan recorrer un cultivo, monitorearlo, identificar plagas, malezas, enfermedades, sugerir, recomendar algún tipo de manejo. Siempre, por supuesto, bajo la tutela y el acompañamiento de un profesional, pero la dinámica de todos los días implica gente que sepa observar estas cuestiones y prepararlos. Así que con la gente de Guatre surgió esa idea de poder generar y formar hay más de 500.000 afiliados en Guatre en todo el país y por los conocimientos que transmiten quienes coordinan esta asociación dicen que no abunda la mano de obra calificada y es una de las cuestiones más importantes, porque aparte significa para esa gente un ascenso a nivel personal, a nivel económico, una posibilidad de progresar y de calificarse como obrero rural. Así que eso también fue muy importante. Y finalmente, como te decía al principio, creo que el objetivo era ponernos ya listos para poder comenzar el año próximo con los nuevos planes de estudio, poder unificar criterios. Y me parece que estamos en condiciones de decir que, bueno, la Facultad de Agronomía del país están formando profesionales altamente calificados. Creo que con los nuevos planes vamos a estar mejor preparados incluso. Y el ingeniero agrónomo a nivel en Argentina son de muy buena preparación, son muy valorados. Creemos que estamos en esas condiciones de generar y de dar buenos profesionales al sector. Por supuesto, ajustando un montón de detalles, un montón de cosas, pero creo que estamos por el buen camino. Conformes con lo hecho, pero con muchos proyectos y muchas exigencias a futuro, ¿no? Así que bueno, eso es un poco el panorama de nuestras facultades, que como te decía, lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, en un contexto un poco adverso, pero el sector productivo agropecuario es un sector muy pujante.
de ir hacia adelante. Y yo quiero dejar una última reflexión porque en medio de una situación difícil de afrontar, yo siempre digo, el año pasado, el 21 de septiembre del 2025, yo no, en mi facultad pudo inaugurar un laboratorio de agricultura de precisión, donde ese laboratorio en implementos hay más de 400 o 500 millones de pesos, que fue todo aportado por el sector privado, porque las empresas líderes se interesaron en ayudarme en armar un laboratorio. ¿Para qué? Para formar profesionales y que puedan estar capacitados luego para trabajar en el sector. Entonces, nosotros hemos implementado también de nuestros laboratorios un área de servicio a terceros, donde, por ejemplo, muchos investigadores ensayan, evalúan productos, semillas, hacemos determinaciones, hacemos diagnósticos y evaluaciones de productos, evaluaciones de semillas, evaluaciones de distintos tipos de alternativas que al sector privado le sirve, le interesa y por supuesto la facultad se mejora, no solamente en lo económico, sino en la interacción con el sector privado. De manera que nosotros tenemos el concepto de que la universidad pública tiene que estar de alguna manera conveniada y articulada con el sector productivo, con el sector privado. Durante mucho tiempo a la universidad pública se la observó mal y se la observó en este sentido de si articulaba o no con el sector privado. Es una discusión que para nosotros quedó totalmente obsoleta. Gracias a Dios, lo primero que hice y de definir claramente hacia dónde iba a ir la facultad es hacia la coordinación y a la integración con el sector privado, que es la mejor manera de poder seguir creciendo y porque en todo el mundo la universidad pública trabaja con el sector privado. Si no nos aislamos, si no nos quedamos, si no pretendemos que todo pase por este lado, y lo que nos va a pasar es que vamos a ir atrasando cada vez más, ¿no es cierto? Así que bueno, con muchas ganas en ese sentido de seguir creciendo y vinculándonos. Néstor, para terminar, no puedo dejar de preguntarte desde tu lugar cómo ves hoy el presente de la agroindustria y fundamentalmente el futuro que incluye a los profesionales. Claro. Eh, yo soy optimista en esto, porque yo en estos 40 años que empecé a estudiar y a conocer todos estos procesos, imagínate que en 4 décadas uno vio todos los altibajos de nuestra querida República Argentina en materia agropecuaria. Y en esto lo primero que conviene decir es que en realidad en estos 40 años que yo llevo observando y de alguna manera interactuando, no he visto un plan estratégico agropecuario argentino definido, independientemente de qué partido político gobierne. Eso es lo que más me preocupa siempre de nuestro país, ¿no es cierto? Después uno conociendo, e interactuando y trabajando, empieza a detectar que existen sectores muy pujantes, existen sectores que traccionan muy fuerte y existen sectores muy debilitados. Existen sectores que con políticas agropecuarias serían tremendamente potenciados y eso redundaría en muchísimos más ingresos en nuestro país. Y existen sectores que a veces son demasiado incentivados y no traccionan lo que deberían hacerlo. Lo que quiero decir es, siempre nos está faltando una mirada mucho más amplia, más federal, en entender dónde hay que priorizar los esfuerzos desde los sectores públicos. Argentina es un país que tiene un potencial enorme, enorme. Eh, y muchas veces sin demasiada planificación, así todo hemos logrado algunos objetivos importantes. Imagínate si fuéramos más ordenados, más planificados, en qué situación estaríamos. Yo le digo a mis alumnos, yo me recibí en mayo de 1995. La soja prácticamente no se conocía. Yo prácticamente no la estudié como cultivo y después me dediqué mucha parte de mi vida a hacer sanidad en el cultivo de soja. Pero hemos pasado en esa época de tener 30, 40 millones de toneladas de grano a tener hoy producciones de 150 millones de toneladas. Y ese boom agrícola que uno a veces expresa, dice, bueno, fenómeno, entonces anduvo todo muy bien. Bueno, habría que analizar un montón de cuestiones, la situación de muchos campos que han quedado y cómo han quedado, pero también en la mirada integral qué pasó con la ganadería, porque hoy hablamos de un renacer de la ganadería, pero tenemos la misma cantidad de vacas que hace 40 años atrás. ¿Está bien? Bueno, como te decía, yo siempre soy muy optimista. ¿Por qué? Porque veo que hay un potencial enorme en el sector agropecuario argentino y veo que si el sector agropecuario está bien,
las cosas funcionan bien, los pueblos rejuvenecen, los pueblos tienen trabajo, los pueblos tienen vida. A pesar, por ejemplo, de no tener un ferrocarril que sería clave, vital para el desarrollo agropecuario. Clave, pero fundamental. Y sin embargo, eso ni siquiera lo escucho en un comentario, en una radio, aún a un proyecto. No hay ni chance, y yo creo que por ahí pasa muchísimo el desarrollo. En fin, digo, sigo siendo optimista porque yo soy un admirador de la naturaleza, de los procesos naturales y cómo la misma producción, tanto animal como vegetal, tiene esa capacidad de superarse año tras año. Ojalá tengamos la posibilidad de tener dirigentes visionarios en ese sentido, con objetivos y proyectos claros, que los podamos sostener en el tiempo. Y si lo podemos sostener en el tiempo, Argentina rápidamente va a mostrar signos de recuperación muy importantes, porque claramente este país es un sector agrícola ganadero, ¿no es cierto? Néstor, sinceramente un verdadero placer. Lo mejor para todos estos nuevos emprendimientos, movimientos, cambios que están llevando adelante, que el año que viene sea muchísimo mejor y nos estaremos viendo en breve en el CRUD para el Martín. lanzamiento de la diplomatura. Sí, sí, ojalá que sí, que lo podamos hacer pronto. Seguramente vas a ser uno de los primeros en enterarte, pero te voy a comunicar a través de los mensajes y para poder difundir la propuesta. Me encantaría hacerlo pronto, estar por la zona. Seguramente a mí me gusta mucho esto de recorrer la provincia de Buenos Aires, así que si no es en el inicio, será al final cuando entreguemos los certificados, pero voy a andar por Deló con muchísimo gusto. Que así sea. Muchísimas gracias. Gracias, Martín, por el contacto. Néstor Urreta Vizcaya, el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, pasó por Protagonistas del Desarrollo.